gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Quiero invitarles a que me acompañen a abrir la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 10 al 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 10 al 12. Dice la palabra de Dios así: el que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Amén. Estamos con la segunda lección de esta serie, teniendo una devoción en la mayordomía, y quiero hablarles el día de hoy cuando el río económico se seca. Hace un mes estábamos predicando de la bendición de poder traer obedientemente a la casa de Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y hablábamos un poco de la importancia que es el pacto de la bendición a través del diezmo, una obediencia a la casa de Dios. El día de hoy Dios me ha estado motivando a la fe. He estado leyendo unos libros que motiven mi fe, y en base a lo que Dios ha puesto en mi corazón, y yo sé que viene de parte de Dios para enseñarles a ustedes, donde a veces muchos de nosotros batallamos en el área económica. Muchos de nosotros tenemos muchos problemas económicos, o no encontramos trabajo, o se nos hace difícil que mi negocio prospere, o parece que no hay respuesta a lo que yo tanto le he anhelado a Dios y lo he puesto por obra. Algunos muchachos emprendedores, otros terminando su carrera y tratando de buscar un buen trabajo, otros que con el tiempo han estado invirtiendo capital, esfuerzo, dinero, tiempo, y el negocio parece que no prospera, que no fluye. Otros que parece que el empleo se estanca y nunca puedas ver un crecimiento laboral, y que no puedas ver que te asciendan de puesto, etcétera, etcétera. Yo quiero hablarles que es bien importante que nosotros podamos vivir por fe. Dios quiere que nosotros vivamos por fe. Una de las principales razones por las cuales debes aprender a aumentar la fe es que necesitamos vivir una vida de fe donde podamos demostrar que Dios es auténticamente real. Los que ya creímos en la palabra, que Dios ha venido transformando nuestra vida, nuestro lenguaje, nuestra manera de ver, nuestra manera de conceptualizar, hermanos, la vida, la sociedad. Hemos creído que Jesús transforma, que Jesús sana, que Jesús, hermanos, que Jesús sigue poniendo su mano de misericordia y sigue sanando al enfermo, levantando al caído, dando oportunidades al que no tiene ninguna. Y la Biblia siempre nos enseña a vivir por fe. Somos desafiados por fe. Hemos creído y estamos en este lugar porque a través de la fe nuestra adoración tiene sentido a algo que no vemos, pero que hemos creído que está escrito en la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña a que podamos vivir por fe, porque sabemos que si vivimos por fe, aquella fe se vuelve real, porque tenemos un Dios real. Tenemos un Dios, hermanos, que ve nuestras necesidades aún más pequeñas. Dios ve nuestras necesidades aún más pequeñas.
conoce nuestro corazón y conoce las intenciones de nuestro corazón. Conoce, hermanos, aún lo más profundo y lo que hemos guardado, que nadie sabe. Dios lo conoce. A Dios no le podemos ocultar nada. Pero cuando el hombre y la mujer se acercan a Dios, Dios nos hace caminar en la travesía de la fe. Y es ahí donde Dios demuestra su carácter, pero donde Dios se demuestra en la vida de nosotros a poder creer que Dios es auténticamente real. Porque vivimos por fe, porque es un crecimiento personal constantemente en nosotros. La fe nos mueve, hermanos, a ver lo que es imposible. Y todos nosotros hemos recibido una medida de fe. La Biblia nos enseña aún que es un don, que ese don puede edificar a la iglesia, como lo dijo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, y que debemos de hacer uso de la fe para que la fe pueda aumentarse a medida que la ejercitamos. Si nosotros no ejercitamos la fe, a lo mejor podamos ver lo natural de la fe, que es con lo que nosotros hemos vivido constantemente, físicamente, lo tangible, lo que podemos tocar. Pero cuando se aumenta la fe, Dios nos hace tocar lo intangible de Dios. A eso llamamos fe, porque la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón y en la cual hemos creído a través de la palabra, no podemos tocar, no lo podemos ver, pero Dios es real. Lo hemos disfrutado. Dios se ha derramado con su espíritu, pero necesitamos ejercitarla, ponerla en práctica. Ponga en práctica la fe y verá cómo le va a ir bien. Ponga en práctica la fe y verá cómo Dios se manifiesta en un ámbito real para poder tocar lo intangible de Dios, vivir lo sobrenatural de Dios. Y la fe es bien importante. Estamos aquí por fe y hemos caminado por fe muchos de nosotros. Y yo quiero preguntar, ¿alguna vez hemos visto algún pájaro preocupado? ¿Alguna vez ha visto usted un pájaro preocupado? ¿Alguna vez ha visto un pájaro con arrugas profundas en su semblante? ¿Alguna vez ha visto un pájaro que tenga ojeras de mapache? Nosotros a veces sí, por el exceso de trabajo, por las difíciles horas de dormir, y parecemos mapaches. ¿Alguna vez, hermanos, ha visto un pájaro con ojos enrojecidos y lagañosos, con ojeras a consecuencia de las largas noches de insomnio, o con el pico tenso, o preocupado por no saber cómo pagar la hipoteca de su nido? Jesús se le ocurrió, hermanos, ponernos como ejemplo a los pájaros, para darnos, hermanos, con mucha claridad un ejemplo de cómo debemos de afrontar el tema de la economía. Por eso Jesús en esa parábola dice: miren las aves del cielo. Ellas no se afanan todos los días y Dios les da de comer. No se afanan todos los días y tienen cómo vestir sus plumas. Y Dios nos pone ese ejemplo. Jesús puso ese ejemplo. En Mateo capítulo 6, 26 dice: fíjense en las aves del cielo, ni siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Y después viene una interrogante: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Jesús les dijo: ¿no valen mucho más ustedes que ellas? Voltea a ver al que está a tu lado y dile: ¿no vales tú mucho más que un pájaro? No vaya a sacar su corazón americanista y vaya a decir como las águilas y todo eso. ¿Sabe? La respuesta es muy sencilla. Jamás nosotros, hermanos, seremos como un pájaro, pero el hombre se preocupa de más. Podemos aprender de los pájaros el secreto de la confianza.
Y a Jesús asegura que no hay que sentir ansiedad por lo que has de comer o lo que has de beber o por la ropa que has de vestir. Incluso nos enseña que las personas que no comprenden el diario vivir por medio de la fe de esa manera andan en pos de esas cosas. Y dígame, ¿a quién no le gusta usar buena ropa? Más de marca. Dígame, ¿a quién no le gusta vestirse bien? Tener unos buenos zapatos, un buen vestido, comer en los mejores lugares. Yo siempre he dicho que el mejor lugar para comer es el de mi casa. O sea, de verdad que ahí sí me chupo los dedos. En otro lugar no sé ni con qué lavan los trastes. Pero ¿a quién no le gusta comer en los mejores restaurantes? O ir con la vecina que sabe hacer unas quesadillas de chicharrón prensado o de hongos con queso, donde usted sabe que saben hacer comida. Lo estoy amedrentando porque yo sé que ya tienen hambre, aguántense también. ¿A quién no le gusta vestir bien? Yo creo que a todos. Siempre tenemos el afán. Pero la Biblia nos enseña a no afanarnos en esas cosas. Dios nos recompensa por medio de la travesía de la fe, creyendo en el Señor y sin tanto afán, pero con esfuerzo, podemos obtener todo lo que necesitamos y aún más. Pero afanarse de más puede provocar que en vez de estar en la travesía de la fe, hermanos, puede ser que nosotros estemos en el camino de los afanes de la vida, en el buen vestir, en el buen calzado, en el buen alimento y en la buena bebida, y olvidemos que Dios se muestra a través de la fe. Dios nos está hablando, y no quiero decirle que usted no tenga que vestirse bien. Al contrario, me da gusto que no tenga que comer bien. Al contrario, qué bueno. Pero sabe una cosa, que si ponemos nuestros ojos en el Señor Jesucristo y en su palabra, y andamos emprendiendo negocios, o andamos emprendiendo, hermanos, cualquier empresa, o mi empleo, o mi trabajo, haciendo primeramente, hermanos, lo que nos corresponde a través de la fe, Dios no se detiene para abrirnos, hermanos, y bendecirnos de esa manera. Yo lo he visto. Soy un testigo de eso. La fe consiste en creer que algo va a suceder antes de que suceda. Dios nos llama a caminar en fe, y la fe es creer en algo, que algo va a suceder antes que suceda. Fe es creer que uno tiene todo lo que necesita aunque no tenga nada. Escuche, la fe es creer tener algo que no tiene o algo que necesita, pero a la misma vez creyendo que lo tiene todo. Fe es estar profundamente seguro del carácter de Dios, sabiendo que aunque ignore cuál es la solución a su problema, Dios siempre tiene la solución a mi problema. La fe bíblica no consiste en tener sueños ilusorios, no se basa en tener deseos egoístas para satisfacer por medio de la fe mis necesidades. De eso no se trata la fe. Pero la fe, hermanos, es poner a prueba que algo que no veo puede estar, hermanos, cuando lo creo y lo vivo en el nombre de Jesús. La fe bíblica procede de tres cosas: saber lo que Dios quiere que yo haga, obedecer lo que Él pide y confiar que Él puede hacer lo que uno no puede, a su manera y en su momento. Lo voy a volver a repetir. La fe bíblica procede de saber lo que Dios quiere que yo haga, obedecer lo que Él pide y confiar que Él puede hacer lo que uno puede, a su manera y en su momento. Segunda de Crónicas 16:9 dice la Biblia en la nueva, en una versión dice: porque los ojos del Señor recorren todo el mundo entero para fortalecer a quienes confían en Él de todo corazón. ¿Qué quiere decir? Que Dios sabe cuando yo me muevo a través de la fe. Y los ojos de Dios están puestos sobre la tierra, están puestas sobre tu vida, están puestas sobre tu casa, sobre mi familia, sobre mi negocio, sobre mi empresa, sobre mi empleo.
Y la Biblia dice que los ojos del Señor, hermanos, prevalecen ahí para fortalecer a quienes confían en Él de todo corazón. Necesitamos confiar en Dios de todo corazón, en todo lo que yo haga y emprenda, para que me vaya bien y entonces florezca todo lo que estoy haciendo. A lo mejor, hermanos, para la casa de Dios, o a lo mejor para el beneficio de mi familia. La fe no es auténtica a menos que pueda demostrarse. Escuche, la fe no es auténtica a menos que pueda demostrarse en forma práctica en el mundo real y cotidiano. Por eso el rey David, en el Salmo 37, versículo 25, en la Nueva Versión Internacional, dice la palabra de Dios así: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. David tenía la experiencia de ser un joven en su transcurso, en su juventud, de no tenerlo nada, pero a través de la fe, siendo un pastor, llegó a ser rey. Y no teniéndolo nada y nada más de cuidar ovejas, por eso le escribe: siendo yo joven, pero también siendo yo viejo, sé que la fe que Dios me ha puesto me ha hecho bendecir, me ha hecho ensanchar y me ha hecho, hermanos, ver que Dios siempre nos anda bendiciendo. Y nunca he visto un justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Lo primero que tenemos que hacer cuando el arroyo económico se seca, número uno, no podemos servir a Dios y a las riquezas. El apóstol, el escritor de Mateo, el discípulo que escribe el capítulo 6, en el versículo 24, él dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. El dinero, hermanos, el dinero no es malo, aunque sí es malo el amor al dinero. El dinero no es malo, porque cubre nuestras necesidades, pero lo malo es amar al dinero. Pablo dijo que el amor del dinero es la raíz de todos los males, en 1 de Timoteo 6:10. Y no hay nada más malo que el dinero en sí, pero dado que el pecado está en el corazón del hombre, el amor al dinero puede conducir al dolor y a la esclavitud, sin excluir al cristiano. ¿Sabe? El dinero es como el camaleón. ¿Sabe cómo es eso? Adopta el color del corazón de su dueño. Nosotros le hemos dado valor a algo que a lo mejor para Dios no vale nada. Mas sin embargo, el dinero es importante. Y aunque la raíz de todos nuestros males está en amar más al dinero, porque el dinero en sí no es malo, pero amarlo de más provoca problemas, divisiones en la casa, problemas en los hermanos, problemas con la familia. Por eso el dinero es como el camaleón. Toma el color del corazón de su dueño. A ver, volteese a ver a su corazón, a ver si está de color rojo o verde o azul o color de uno de a 500 o uno de a 1000. ¿De qué color estará? Yo espero que se quede así con su timidez. Son simplemente un papel teñido, mas sin embargo hay algo inherente a dichos trozos de papel que pueden destruir matrimonios o hacer que hombres y mujeres sacrifiquen su tiempo de esparcimiento con la familia y los amigos, incluso la salud, para obtener más dinero. Este pedazo de papel inocente que usted tiene en su mano han conducido a muchos jóvenes a engañar a sus amigos, llevándolos a inyectarse dosis de drogas o dosis, hermanos, de drogas asesinas.
El dinero ha corrompido también la justicia de algunos hombres que entregaron sus vidas a enaltecer la ley. La codicia del dinero ha llevado a ciertos adultos a hacer cosas vergonzosas con los niños para ganar millones de comercios por medio de la pornografía. El deseo de riqueza ha sido incluso causa de guerra en muchas naciones. El dinero tiene de alguna manera una capacidad terrible para controlar el alma de las personas, y el poder del dinero puede acarrear vida y puede acarrear muerte. Por eso le pregunto, ¿de qué color tienes tu corazón? Lo que hacemos con el dinero demuestra nuestro carácter. Jesús nos asegura que si somos fieles con el dinero, Él nos confiará las riquezas espirituales. De manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no pueden estar honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Fueron las palabras de Jesús. Jesús veía cómo se corrompía, hermanos, la sociedad en aquel tiempo. Veía cómo el que tenía dinero era injusto en sí mismo y no ayudaba a su prójimo. Se daba cuenta que los sacerdotes y los escribas que vivían cómodamente tenían lo necesario y echaban en las monedas y en los atriles, hermanos, cuando traían las ofrendas, de lo que les sobraba. Por eso Jesús antepone que el dinero en sí no es malo, pero amar el dinero provoca muchos problemas. Y si algo el Señor nos ha enseñado es que si nosotros no hemos aprendido, hermanos, a amar las cosas que son pocas honradamente, Dios no nos puede confiar las cosas espirituales. Por eso a los sacerdotes les dijo sepulcros blanqueados, les dijo muertos vivientes. Ustedes están como Walking Dead, viven pero están muertos por dentro. Dicen una cosa, hacen otra. Enseñan la ley y corrompen la ley. Enseñan a no matar y ustedes matan. Enseñan a no mentir y ustedes son los primeros que mienten. Enseñan a traer a la casa de Dios la ofrenda y son ustedes los primeros o los últimos que no lo hacen. Y hay un principio que les enseñé hace un mes. Cuando pactamos en bendición a Dios de obedecer a la palabra y traer de nuestros diezmos, del fruto de nuestro trabajo, a la casa de Dios, obedeciendo honestamente y trayendo lo que realmente le corresponde a Dios, Dios se agrada de mi ofrenda y de mi diezmo. Pero si queremos engañar y aparentar a Dios, nos puede pasar como Zafira y Ananías. Podemos traer en la casa de Dios y a lo mejor Dios no nos va a hacer que muramos como lo hizo con ellos. Aparentaron traer lo que habían vendido, pero ellos habían guardado algo para ellos. Y trajeron a la casa de Dios, a los apóstoles les trajeron lo vendido de una casa y lo trajeron a la casa, y el Espíritu de Dios vino a Pedro y le dice: ¿por qué quieren engañar al Espíritu Santo? Y ¡pum!, inmediatamente cayó muerto Ananías. Pero ¿sabe qué sí puede hacer morir Dios en nosotros? Su Espíritu. ¿Sabe que Dios también puede alejar de nosotros la sensibilidad de su Espíritu? Y creo que más que el dinero, estamos aquí porque necesitamos su sensibilidad y su Espíritu. Estamos aquí no para enriquecernos, sino estamos aquí para ser sensibles a lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero Dios puede hacer morir nuestro espíritu. Dios está queriendo comprender que Dios nos da el carácter, nos da la manera de comprender el carácter. Y Jesús nos aseguró que si somos fieles con el dinero, Él nos confía en las riquezas espirituales. Y si nosotros no atendemos, hermanos, en que necesitamos aprender a servir a Dios sobre todas las cosas, más que al dinero, entonces seremos bendecidos en todo lo que hagamos. El segundo punto que quiero enseñarles es que cuando el arroyo económico se seca,
quiero hablarles un poquito del profeta Elías. En el capítulo 17, versículos del 1 al 7 de la historia del libro del profeta Elías, Dios usa el dinero para enseñarnos a confiar en Él. Recuerde cómo el Señor guió a Elías a un arroyo donde se escondió por un tiempo, donde había una mortandad, hermanos, por medio de la escasez del alimento. Y el mismo profeta Elías estaba detrás de todo eso. Cuando él confronta a Acab por medio del pecado y porque había puesto a los dioses en los lugares sagrados de la casa de Israel, el profeta Elías entra en un celo y Elías confronta a Acab y le dice: por mi palabra no va a llover en 3 años. Sin darse cuenta, el profeta Elías, la misma palabra que él dio, le llegó también a él. Porque en 3 años y medio no llovió y entonces no hubo alimento durante 3 años y medio. Hubo una gran crisis económica, pero las familias, hermanos, no tenían cómo sustentar en su casa. Aún llegó, hermanos, hasta la casa del rey de Acab. Los graneros del rey se estaban acabando y él entró en una crisis en esa parte. Pero Dios nos trae una enseñanza aquí. Cuando Elías, en el versículo 5 del capítulo 17, dice: así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Quiero decirte que aún cuando llegue el momento difícil, cuando pasa el momento de la crisis económica, Dios siempre va a traer una palabra para resguardar nuestra familia y resguardar nuestra vida si nos mantenemos en obediencia a Dios, si nos mantenemos en la sensibilidad de Dios. Dios le habla al profeta Elías en el momento de la mayor crisis, y cuando el profeta Elías le dice a Elías: necesito que te vayas al arroyo de Querit, y ahí en medio del arroyo de Querit, y yo te voy a sustentar. Y la Biblia dice: y que Elías escuchó la palabra y obedeció a la palabra de Dios, sin saberlo lo que le esperaba. Cuando llega al arroyo de Querit, se da cuenta que no tiene nada, simplemente el arroyo, y empieza a habitar ahí. Pero lo más sorprendente de esto es que cuando Elías se levantaba, tenía el desayuno preparado. Sus huevitos, si le gustaban sus huevitos con la yema bien cocida o con la yemita, con sus frijolitos, con su carnita. Se levantaba y Dios hasta con jugo de naranja le tenía, o jugo verde para los que andan con la cuestión de los triglicéridos y todo eso. Pero Elías se levantaba porque Dios le había dado órdenes. Escuche, Dios le había dado órdenes a los cuervos para alimentar a Elías. ¿Se acuerda de los pájaros? ¿Se acuerda de los pájaros? Los pájaros no tienen de qué preocuparse, mas sin embargo, hasta a veces los pájaros son un ejemplo de que Dios nos puede bendecir la vida, nos puede bendecir a nosotros a través de la vida de ellos. Dios sustentó la vida de Elías. Cuando tenía hambre por la tarde, dice que los cuervos traían el alimento para Elías. Que se le ocurría a Elías querer carne, pues carne le traían. Y Elías se la estaba pasando muy bien. Pero llegó un momento en que Dios nos llevó a Querit, y el mismo arroyo que le producía la bendición a Elías se secó. Sin duda podemos decir que se instaló tal vez en la rutina, se acostumbró a esperar su desayuno y su comida que los cuervos le traían cada día. Se sentaba, hermanos, afluente de tomar de las aguas frescas. Traía, hermanos, él tomaba de lo que él quería. Pero luego lentamente y inexorablemente el arroyo se secó. Y aunque esto significa dependencia y fe en el Señor,
escúcheme bien, la rutina mata la esperanza. Aún cuando Dios nos bendice, cuando aún Dios nos provee, la rutina mata la esperanza. Debemos de luchar contra la tendencia de depender de un mundo visible. Y tenemos que depender más y aumentar más nuestras fuerzas en un mundo que no vemos. Y tomar las fuerzas, hermanos, de un mundo moral, material, que se consume constantemente y que cada día aumenta más y limita nuestras fuerzas de la fe. Porque a veces las cosas materiales son lo que más, o lo más valioso que a veces tenemos. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? ¿Qué es lo más valioso? Si tú te sientas a esperar aún en medio de la provisión de Dios, en la obediencia, y donde Dios te saca el arroyo de Querid para que tú te alimentes en medio de la escasez, pero te sientes en la rutina, Dios nos va a tener que hablar de otra manera para no acostumbrarnos a recibir nada más sin esforzarnos. ¡Wow! ¿Están aquí? Todo esfuerzo, recuérdenlo, todo esfuerzo tiene su recompensa. Y Dios le dio una lección de vida a Elías en el arroyo de Querid. Cuando Dios lo hace salir de Querid y el arroyo se seca, ya no había con qué beber, ya no, los cuervos ya no le llevaban alimento y él tuvo que hacer algo. Pero aún ahí mismo él obedece al mandato de Dios, y obedecer a Dios le trajo que otra vez Dios lo moviera a otro lugar donde él otra vez iba a ser bendecido y donde Dios iba a proveer para su hambruna. Y Dios le enseñó. Dios no le permitió acomodarse y confiar en el arroyo, aunque fuera una provisión del cielo para él. Dios deseaba conducirle a otro lugar, y por eso hizo que el arroyo se secara. Tenga en cuenta esto: aun cuando nosotros somos obedientes en traer nuestros diezmos y ofrendas, hay veces que Dios prueba nuestro corazón para ver si nuestro corazón está en el límite de la fe que Dios quiera para seguir caminando a través de ella misma y confiar y depender totalmente de Dios. ¿Saben por qué se lo digo? Porque hay veces que nos desesperamos con la economía. ¿O cómo? O mis pasajes, o mi familia, mis hijos, y a veces no sabemos qué hacer. A veces usted deja de venir a la iglesia porque a veces no tiene ni para ofrendar. Ahí está el primer error, que así lo escucha. Y yo quiero decirle que en mi experiencia de más de 10 años de bautizado y de confiar en el Señor, quiero decirle que en ningún momento de mi vida Dios nunca me ha dejado. Incluso en congresos, en cumbres, en convenciones, cuando se pide la ofrenda, hermanos, hasta uno, como ya se la sabe, hasta uno agarra y hasta escoge el billete más pequeño porque ya sabe que viene la ofrenda. Pero un día Dios me habló ahí porque yo hacía eso. Y en varios de los congresos de jóvenes tengo esta experiencia porque me da risa. En un congreso de jóvenes que fui a Mazatlán, donde me invitaron y donde me acompañó mi hermana Keila, me acuerdo que el que pedía la ofrenda se llamaba Goyito, un amigo mío. Si me ves, Goyito, Dios te bendiga. Y Goyito es experto para pedir dinero. Tiene un ministerio, cuando lo ponen, siempre lo ponen a él a pedir ofrenda, porque Dios lo usa para pedir ofrendas. Y ya sabíamos nosotros que cuando Goyito subía, pues todos le sacamos y guardamos los más grandes y los más chicos. Y yo sabía que Goyito iba a pedir la ofrenda el tercer día del congreso de jóvenes. Y le dije a mi hermana Keila, ¿cuánto dinero te queda? Me dijo, me quedan 500 pesos. Dámelos, le dije, porque yo sé que a través de la vida de Goyito vas a dar todo. Y nos vamos a quedar sin comer y todavía tenemos que regresar a la ciudad.
Keila me dio su dinero, confió en mí. Y recuerdo que ese día, Goyito, Dios lo usó de una manera tan especial. Terminé yo postrado llorando al Señor. ¿Y sabe qué pasó? Di todo lo que tenía a los 500 pesos de mi hermano. Confiando en la provisión de Dios. ¿Sabe? Que aún el último día no me faltó quien nos invitara a comer. Y no faltó quien nos apoyara para regresarnos a casa. Sin pedir, escúchame bien, sin pedir. Dios sabe. Cuando lo haces de todo corazón. E incluso cuando yo regresé de esa convención, yo estaba estudiando inglés. Y recuerdo que yo pagaba una cierta cantidad y yo no tenía, porque me fui al evento, pues ya no tenía para pagar la colegiatura. ¿Y saben qué pasó? Algo extraordinario, sobrenatural de Dios. Cuando yo llegué para poder presentar el pago, me dijeron, oye, pues si ya lo pagaron. Pues si mi papá nomás no lo ha pagado. Oye, papá, no he pagado nada. Mi mamá, ¿pagaste el inglés? No. Entonces, ¿cómo sucedió? Ah, pues tienes razón. Cuando confías y dependes de Dios, Dios hace milagros. Cositas así. En otra ocasión, en una convención general en Monterrey, nuevamente mi corazón se puso, ni porque Dios me había hablado anteriormente. Y yo ya tenía hasta dispuesto cuánto iba a ofrendar. Iba a ofrendar 50 pesos un día, 50 pesos otro día y 50 pesos otro día. Pero la tercera vez Dios me habló. Y a través de un hermano Dios nos habló y nos desafió nuevamente en mi corazón. Y yo como que no quería. Me rehusaba. Hasta que vi que el de la charolita pasaba y se nos quedaba viendo así como, échale. Y yo tenía la mano en mi bolsillo y me rehusaba. Tenía un billete de a 200, es lo único que tenía. Y pasó. Cuando pasó sentí una carga en mi corazón. Y dije, no sé, yo no quiero cargar con esto. Pero ser obediente y voy a bendecir. Me acuerdo que ya cuando iba de regreso, di mi ofrenda. ¿Sabe qué? Fue algo tan extraordinario. Terminó ese día la convención y voy saliendo. Y cuando voy saliendo de la convención se acerca una muchacha y me dice, Arnold, me dice, Dios me dijo que te diera esto. Y yo dije, pues, ¿de qué se trata? Abro la mano, me da 500 pesos. Dios me retribuyó lo doble de que yo había dado. Y tú te pones a explicar cómo es que Dios hace eso. Pues es que Dios conoce nuestro corazón. Y las intenciones de nuestro corazón cuando son buenas y obedientes, y Él ve que a veces tenemos el límite. Usted despreocúpese del límite y usted sea generoso con Dios y Dios siempre le va a dar. En su casa nunca le va a faltar. Y esas experiencias yo he tenido, pero yo quiero decirles hoy, hermanos, que cuando el arroyo económico se seca, no confíe en sus fuerzas ni en nadie más, dependa de Dios. Y Dios es el único que le puede bendecir en medio de la situación de la crisis económica. Pero usted sea obediente a Dios, traiga de lo esfuerzo de su mano, traiga la casa de Dios, porque a veces cerramos la bendición de Dios y a veces Dios, hermanos, no puede hablar a nuestra vida, porque el que cierra la llave del arroyo no es Dios, somos nosotros. A veces somos nosotros mismos los que cerramos la llave de la bendición de Dios. Y cuando a veces Dios sí cierra la llave, es porque Dios quiere hablarnos. Pero cuando nosotros nos aferramos a cerrar la llave, no le eche la culpa a Dios, porque Dios no tiene nada que ver. Cuando usted cierra la llave de bendición, Dios siempre está dispuesto a bendecirnos en todo momento.